Hola, bienvenido a los estudios de la Iglesia Cristiana Hispano-Suiza. En unos momentos empezaremos la emisión del estudio bíblico. Por favor, tenga a la mano los siguientes materiales. Ten tu Biblia a la mano. Recuerda que si estás usando tu teléfono portátil, no tendrás oportunidad de buscar los textos bíblicos en el mismo dispositivo. Ten siempre preparado un cuaderno de apuntes. Te servirá para tomar notas o citas bíblicas que después puedes volver a revisar. Lápices de colores te permitirán marcar o resaltar algún versículo bíblico que te llame la atención. Que Dios te bendiga. Vamos a orar. Okay. Padre, gracias por este tiempo. Gracias por el privilegio, tremendo privilegio, de poder estudiar y comprender tu palabra. El hombre natural no puede percibir tus cosas, y por eso te damos gracias cuando tu Espíritu Santo nos las revela. Y en esta noche queremos avanzar con este estudio y que sea tu Espíritu el que vaya tocando nuestro corazón y nos vaya edificando para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Entonces, ponemos mute a todos los micrófonos y empiezo a compartir pantalla. Muy bien. La semana pasada empezamos esta lección número 6, ¿no? Ya hemos visto los primeros 4 capítulos: existencia de Dios, espiritualidad de Dios, personalidad de Dios, unidad de Dios, Trinidad de Dios, y nos hemos metido en el capítulo 6, los nombres de Dios, y probablemente vamos a demorarnos quizás 1 o 2 semanas más en este tema por la cantidad de información que hay. Lo que vimos la semana pasada es que es bueno estudiar los nombres principales, compuestos y los títulos descriptivos de Dios. Eso es lo que vamos a estudiar. Que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo tienen algunos nombres que son nombres principales, tienen nombres que son compuestos y tienen títulos que la Biblia les asigna. ¿Y para qué nos sirven este estudio de los nombres? Porque al estudiar los nombres podemos identificar, conocer el carácter y describir a la persona de Dios. ¿Por qué los judíos tenían tanto respeto al nombre de Dios? Porque el nombre de alguien, no solamente de Dios, el nombre de alguien también lleva un significado de la persona en sí. Es decir, si yo menciono, por ejemplo, un nombre conocido, vamos a hablar de los filósofos de la antigua Grecia. Entonces, si yo les hablo de Aristóteles o de Platón o de Sócrates, automáticamente el nombre conlleva un significado, ¿no es cierto? El nombre de la persona. Si menciono en este momento para los peruanos, si yo menciono y digo el presidente Castillo, no solamente basta el nombre, sino que lleva todo un bagaje detrás, ¿no? Por eso los judíos tenían tanto respeto al mencionar el nombre de Dios. La semana pasada vimos los nombres principales de Dios. Los nombres principales de Dios. ¿Recuerdan? De Dios Padre. Elohim, el Dios de la creación, el Dios del universo, el Señor del universo, Elohim. Luego hablamos de Jehová, o también Yahvé, cualquiera de los dos sirve.
porque el tetragramatón hebreo no tiene vocales, JHBH, ¿no? Jehová o Yahvé es el segundo nombre singular, principal de Dios. Y luego vimos que para no usar el nombre de Jehová, que era tan sagrado para los judíos, empezaron a utilizar el nombre de Adonai, que significa mi Señor. ¿De acuerdo? Mi Señor. Lo que vamos a ver el día de hoy, vamos a estudiar 6 nombres. ¿Ya? Vamos a estudiar 6 nombres compuestos. El Eloé Israel, el Ayón, el Olam, el Roí, el Shaddai y el Hakadosh. Se le llama compuesto. ¿Por qué se le llama compuesto? Porque la semana pasada vimos que Elohim, este nombre de acá, Elohim, es un nombre que significa Dios en plural. Elohim es plural, ¿ok? Y cuando hablamos del nombre plural estamos hablando de que Dios es Trinidad. Y por eso se menciona a Elohim como una unipluralidad de Dios. Elohim es Dios en plural. Él, este de acá, él, vamos a quitar esto de acá. Él, este de acá, significa Dios. Él es el singular de Elohim. ¿Ok? Y por eso a esto se le llama nombres compuestos. Porque acá está él, que empieza la primera parte, y la segunda parte es la descripción. Él, Eloé Israel, él, diminutivo de Elohim, Ayón, el Olam, el Roy, el Shaddai, el Hakadosh. ¿De acuerdo? Así que vamos a estudiar estos 6. Espero que los hayan copiado, porque vamos a ir estudiando uno por uno. En primer lugar, vamos a estudiar el Eloé Israel. Elohim, el Dios de Israel. Este nombre es interesantísimo, ¿no? Porque define a un pueblo y a su Dios. ¿Se dan cuenta? Dios se hace llamar a sí mismo el Eloé Israel. Significa esto que él está diciendo que él tiene un pueblo que se llama Israel y que ese pueblo tiene un Dios que se llama Elohim. Y vamos a leer este texto bíblico en Levítico, capítulo 26, versículos 11 al 12. Levítico, capítulo 26, versículos 11 al 12. Por favor, Alexandra, si lo puedes leer. Sí. Viviré entre ustedes y no los despreciaré. Caminaré entre ustedes. Seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Otra vez léelo, por favor.
Viviré entre ustedes y no los despreciaré. Caminaré entre ustedes, seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Exactamente. Entonces Dios mismo le dice a ellos, yo voy a caminar en medio de ustedes, yo voy a ser el Dios de ustedes serán mi pueblo, ¿no? El nombre, el Dios de Israel, expresa una de las más preciosas frases en el Antiguo Testamento, porque significa que hay un Dios en los cielos que es Señor de toda la creación y que ha elegido a un pueblo para sí mismo y que yo soy parte de ese pueblo. Dígame si no es para sentirse orgulloso, saber que Dios eligió un pueblo y que yo estaba en ese pueblo elegido, ¿eh? Vamos a leer Deuteronomio, capítulo 7, versículos 6 al 8. Dios se eligió un pueblo. Por favor, mi vida, ¿puedes leer? Deuteronomio, capítulo 7, versículos 6 al 8. ¿Listo? No, no. ¿Mi vida? Sí, perdona. ¿Cuál es? Deuteronomio 7, versículos 6 al 8. Deuteronomio. ¿Qué? Ay, 7. Versículos 6 al 8. Ya. Dice, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os has escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Este pasaje es precioso porque refleja cómo Dios eligió al pueblo de Israel. Y dice, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó. Entonces Dios, por su amor, escogió al pueblo más insignificante y lo escogió con dos propósitos, para que sean un pueblo santo y para que sean un pueblo especial. Y entonces, cuando se usa el término el Elohe Israel, el Elohe Israel, estamos diciendo que Dios escogió un pueblo para que sea un pueblo santo, para que sea un pueblo especial, y lo hizo no porque fueran la última Coca-Cola en el desierto, ni porque fueran los mejorcitos, sino al revés, porque eran el pueblo más insignificante. Y lo hizo, los escogió por amor. Dios escogió a Israel por amor. Israel no escogió a Dios. Dios escogió a Israel. Esto es muy importante.
porque exactamente lo mismo se aplica a nosotros. No es que Israel escogió ser el pueblo de Dios, es que Dios, por amor, los escogió para que fueran un pueblo santo y un pueblo especial. Y lo mismo se aplica a nosotros. En Juan 15:16. Silvia, por favor. Juan 15:16. Juan 15:16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Nosotros hemos estado acostumbrados a pensar que nosotros, en cierta manera, elegimos a Dios, escogemos a Dios, invitamos a Dios a nuestras vidas y nos olvidamos que antes de esa decisión, Dios hizo todo para llevarnos a tomar esa decisión porque nos amaba. Dios hizo todo lo necesario para que nosotros lo escogiéramos a Él, pero Él nos eligió primero. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Hoy día mandé, después de mi devocional, estaba leyendo, terminando de estudiar la carta de Tito, y en la carta de Tito hay una frase que dice, para que no seáis sin fruto, para que no estéis sin fruto, para que no sean las personas creyentes que no dan fruto. Y mencionaba que muchos creyentes son simplemente consumidores. Reciben, reciben, reciben y reciben. Van a la iglesia y reciben alabanza de parte del grupo de alabanza. Nos sentamos y escuchamos una prédica. Nos atienden a la hora de salir de la iglesia. Nos sirven un cafecito, ¿no es cierto? Y el miércoles tenemos un estudio bíblico y recibimos el estudio bíblico. Y llegamos a la iglesia y recibimos consejería. Pero la palabra dice que Dios nos ha elegido para que vayamos y llevemos fruto. Y yo lo puse ahí. ¿Qué fruto está llevando? O sea, somos los creyentes que asisten a la iglesia, que asistan a los estudios, que solamente están recibiendo, pero ¿en qué manera estamos llevando fruto? Porque para eso hemos sido elegidos, para llevar fruto. Entonces, hay que detenernos un momento y pensar, ¿en qué parte de mi vida tengo que cambiar? ¿Qué estructura en mi vida tengo que cambiar para dejar de ser un simple receptor del Evangelio y convertirme en un siervo de Dios? Entonces dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. El pueblo de Dios elegido por Dios. Juan 15:19. Juan 15:19. Vamos a pedirle a Mario que por favor lo lea. Perfecto. Juan 15:19. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo. Por eso el mundo os aborrece. ¿No le parece una verdad impresionante? Saber que fuiste elegido por Cristo antes que tú lo eligieras a Él. Si te consideras una persona elegida por Dios, y en Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 26 al 29, si bien es cierto, hemos sido elegidos por Dios antes de que nosotros lo elijamos a Él, para que no se nos suba a la cabeza pensando que Dios nos eligió porque nosotros somos la última Coca-Cola en el desierto.
Entonces, en Primera de Corintios, capítulo 1, versículos 26 al 29, dice: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. O sea que cuando pienso en mí mismo y le doy gracias a Dios porque nos eligió, debo recordar que Dios me eligió no porque yo fuese uno de los más sabios, sino porque yo era uno de los más necios. No porque yo fuera de los más fuertes, sino justamente porque era uno de los más débiles. No, no me eligió porque yo fuera lo más valioso, sino era lo más vil. Y aún así Dios en su amor nos escogió. Por eso, el versículo que leímos en Deuteronomio: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, no por ser vosotros más que todos, sino por cuanto Jehová os amó. Y ese es el término, el Elohe Israel. Dios, Elohim, escogió un pueblo, y ese pueblo que Dios escogió para hacerle un pueblo santo y un pueblo especial, tiene un Dios que se llama Elohim. El texto donde aparece esta frase está en Génesis, capítulo 33. Génesis, capítulo 33, versículos 18 al 20. Nena, si lo puedes leer, por favor, en voz alta. Un ratito, es que no podía decir. Génesis, Génesis 33, 18 al 20. ya. Dice: después Jacob llegó sano y salvo a la ciudad de Siquem, que está en la tierra de Canaán, cuando venía de Padán Aram, y acampó delante de la ciudad, y compró una parte del campo, donde plantó su tienda de mano de los hijos de Hamor, padre de Siquem, por 100 monedas, y erigió allí un altar y lo llamó Elohe Israel. El Elohe Israel. Elohim, el Dios de Israel. Este es el primer nombre que hemos aprendido, el primer nombre compuesto de Dios, de Elohim. Y cada vez que lo mencionemos, estamos diciendo que Dios escogió un pueblo, que yo soy su pueblo, y que el pueblo de Dios tiene un Dios en los cielos, que es el creador, Elohim, ¿no? Definición: el Elohe Israel. Número 2, vamos a estudiar el segundo nombre compuesto de Dios. El Ayón. Acá lo tienen. El Ayón. El Dios Altísimo. El Dios Altísimo. El Ayón. El Dios Altísimo. Vamos a leer Génesis capítulo 14, versículos 18 al 20. Génesis capítulo 14, versículos 18 al 20. Vamos a pedir que Jackie, por favor, lo lea.
Ya, dice, entonces Melquisedec, que era rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino, y lo bendijo así: bendito seas, Abraham, del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo que puso en tus manos a tus enemigos y le dio a Abraham los diezmos de todo. Y aquí se menciona Dios Altísimo 3 veces. ¿Se han dado cuenta? Entonces Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo, diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo, el Ayón, que entregó tus enemigos en tu mano. La historia ustedes la conocen. La historia es que los enemigos habían tomado preso a su sobrino Lot, y Abraham con toda su gente, con todos sus siervos, fueron a rescatar a su sobrino Lot. Lo rescataron y al mismo tiempo, después de rescatarlo, tomaron botín de los enemigos que habían salido huyendo. Entonces llevaron ese botín y lo llevaron a Salem o Jerusalén, ¿no? Donde había un rey de Salem, Melquisedec, que algunos dicen que es una figura de Jesucristo, que era como una teofanía, una manifestación, porque es el único personaje en la Biblia que no tiene ni principio ni fin, ni padre ni madre ni nada. Entonces, Melquisedec dicen que es una ilustración de Jesucristo. Y entonces, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, el Ayón, sacó pan y vino, le bendijo diciendo: bendito seas, Abraham, del Dios Altísimo, el Ayón, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo, nuevamente repite, el Ayón, Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tus manos. Y Abraham le entregó los diezmos del botín, de todo lo que había ganado. La historia de este título, el Dios Altísimo, es una historia interesante, este nombre de Dios, el Dios Altísimo. La mejor ilustración que tenemos es con Nabucodonosor, el emperador, el rey babilonio. Les voy a leer la historia. Abran sus Biblias en Daniel, en el capítulo 4, versículos 28 en adelante. Daniel 4, versículos 28 en adelante. Voy a darles un tiempito para que lo busquen. ¿Ya? La historia del rey Nabucodonosor, rey de Babilonia. Daniel capítulo 4, empezando por el versículo 28. Dice: todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor. Al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Aquí está hablando un rey absolutamente soberbio, ¿no? ¿No es esta la Babilonia que yo edifiqué con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad? La soberbia del rey de Nabucodonosor. ¿Eh? En el versículo 31 dice: aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación,
y con los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, 7 años. ¿Ah? Y miren la frase, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien Él quiere. Hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien Él quiere. Este rey soberbio, pedante, creído, dice, yo esto lo he conseguido con mi esfuerzo. He construido Babilonia con mi fuerza, con mi poder y para mi gloria, ¿no? Y entonces Dios interviene y le dice, pues te cuento algo, tu reino se te va a quitar, vas a perder tu reino hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres. Y saben que esto tiene que ver mucho con nosotros. Hay muchísima gente que nunca ve la gracia y la bendición de Dios porque no pueden reconocer que el Altísimo tiene el dominio sobre todo. Y si nosotros empezáramos a reconocer que Dios, el Altísimo, tiene el dominio sobre todo, es muy probablemente que Dios abriría las ventanas de los cielos sobre nuestras vidas. Entonces, ¿cuántos seres humanos necesitan un escarmiento como este, no? ¿Cuántos seres humanos tienen la soberbia tan grande que necesitan un escarmiento de parte de Dios hasta que entiendan que Dios es el que tiene el dominio sobre todo? Seguimos con el versículo 33. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor y fue echado de entre los hombres y comía hierba como los bueyes y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus añas como las de las aves. Nabucodonosor perdió la cordura. Sufrió de una locura que le duró 7 años y se comenzó a comportar como un animal irracional, como un loquito de manicomio. Se comportaba como un animal irracional. Comía la hierba como la comen los bueyes. Dormía a la intemperie y su cuerpo se mojaba con la lluvia. Como no se cortaba el pelo le creció y le cubrió todo el cuerpo, como las plumas cubren el cuerpo del águila. Sus uñas tampoco se las cortó y le crecieron como garras de ave. Imagínense el pobre Nabucodonosor, por soberbio, lo que tuvo que pasar. Y esto le iba a durar 7 tiempos, o sea, 7 años. ¿Ah? En el versículo 34 dice, mas al fin del tiempo, cuando habían pasado estos 7 años, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. Y bendije al Altísimo, el Ayón. Es decir, Nabucodonosor alzó sus ojos al cielo. Ese paso de invocar el nombre de Dios, alzó sus ojos al cielo y su razón le fue devuelta. Y lo que primero que hizo fue bendecir al Dios Altísimo. Y dice, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces?
sea, nadie puede levantar su mano y detener lo que Dios hace. Versículo 36. En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí. Y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron y fue restablecido en mi reino y mayor grandeza me fue añadida. Cuando Nabucodonosor reconoció al Dios Altísimo. Segundo nombre de Dios, El Ayón, el Dios soberano, el Dios Altísimo. Tercer nombre, El Olam. El Olam, el Dios eterno. El Dios eterno. El Olam. La Biblia menciona que Dios no tiene ni principio ni fin, porque Él es el principio y el fin de todas las cosas. Él es el alfa y la omega. Él es antes de todo y será después de todo. Dios no está regido por el tiempo. Dios vive fuera del tiempo. La referencia cuando aparece el nombre El Olam está en Génesis 21:33. Voy a pedir a Nilda Sánchez. ¿Lo puedes leer, por favor? Lo busco y lo leo. Ya, búscalo y lo lees. Génesis 21:33. Y plantó Abraham un tamarisco en Berseba, e invocó allí el nombre del Señor, Dios eterno. Ahí aparece en el hebreo El Olam. E invocó allí el nombre de Jehová, Dios eterno. ¿Ok? Salmo 90, versículos 1 y 2. Salmo 90, versículo 1 y 2. Hugo, ¿puedes leerlo, por favor? Sí, señor. Ya. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que nacieses los montes y formasen la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Noten esta frase que es preciosa, ¿no? Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo. Desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. El Olam, el Dios eterno. ¿Mm? Una cosa interesante es que en el Nuevo Testamento se dice que Jesucristo también es eterno. Y vamos a leerlo. Juan capítulo 1, versículo 1 al 5. Juan capítulo 1, versículos 1 al 5. ¿Ya? ¿Lo tienen todos? Juan capítulo 1, versículos 1 al 5. Mónica, por favor, léelo.
En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. O sea que cuando estamos hablando de Jesucristo, estamos hablando de una cualidad de eternidad. En el principio estaba el Verbo, porque en el versículo 14 del capítulo 1 se menciona que aquel Verbo fue hecho carne. Quiere decir que nos está hablando de Cristo. Antes de la creación y la fundación del mundo, Cristo ya estaba con el Padre. Jesucristo es eterno y esta es una de las más demostraciones de que Jesucristo es Dios. Entonces, el Olam, Dios eterno. Sigamos con el cuarto nombre compuesto de Dios, el Roy, el Dios que me ve. El Dios que me ve. Hay un pasaje que nos habla de esto, ¿no? Dios, no importa dónde estemos y dónde vayamos, nunca podemos escapar de su conocimiento y de su cuidado. Dios nos conoce nuestros problemas. No hay lugar donde podemos escondernos de su presencia. Cuando estamos pecando a escondidas, a solas, cuando nadie nos ve, recuerda que Él te está mirando. En ese momento, Él te está mirando. No importa si apagas las luces, si te escondes en un cuartito a oscuras, Él te ve. Dios nos ve. El pasaje que tiene que ver con esto está en el Salmo 139, versículos 1 en adelante. Busquen el Salmo 139, versículos 1 en adelante. Salmo 139, versículos 1 en adelante. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde me huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandece alrededor de mí. Ni siquiera las tinieblas nos encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Para ti lo mismo te son las tinieblas que la luz. El Roy, Elohim, que me ve, el Dios
que me ve. Impresionante, ¿no? Y miren que Jesucristo tiene esta cualidad también. Jesucristo tiene esta cualidad. Vamos a Juan capítulo 1, versículo 43 al 50. Voy a pedirle a Fanny Satruch que por favor lo lea. Juan capítulo 1, versículos 43 al 50. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. ¿Hasta dónde me dijo? Hasta el 50. Ok. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo, de él he aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, ¿tú eres el Hijo de Dios? ¿Tú eres el Rey de Israel? Respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Dios, Jesús, vio a Natanael a la distancia. Natanael estaba sentado bajo una higuera en alguna parte de la ciudad y entonces Jesús ya lo había visto. Cuando llega Natanael, ¿no? Se asombra y le dicen, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Entonces Natanael se asusta, pero tú debes ser el Mesías, porque ¿cómo sabes eso, no? Y Jesús le dice, porque te dije que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. El Roy, el Dios que me ve. Y este pasaje este nombre de Dios nos tiene que hacer parar las antenitas, hermanos. Tiene que hacernos parar las antenitas. Porque pensamos que cuando la gente nos ve, nos sentimos culpables, pero que si lo hacemos a escondidas y nadie nos ve, entonces estamos pasando piola, que no hay ningún problema. Y es porque no hemos entendido que nuestro Dios es el Roy, el Dios que me ve, que no hay lugar donde pueda esconderme, que Él me está viendo, el Roy. Quinto nombre de Dios, quinto nombre compuesto de Dios, el Shaddai. El Shaddai, el todo suficiente, el Dios todopoderoso, el omnipotente, el Shaddai. Este es un nombre que muestra que nuestro Dios es absolutamente capaz de todo. Nuestros problemas nunca son demasiado grandes como para que Dios los pueda manejar. No es que necesito tener una gran fe. Basta con tener fe como un grano de mostaza, pero en un gran Dios. No tenemos que tener una gran fe, tenemos que tener un poquito de fe, pero en un gran Dios, el Dios todopoderoso. No sé si a familia Cabrera, por favor, si pueden leer Génesis capítulo 17:1. Génesis 17:1. Sí. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo,
Yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. Yo soy el Dios Todopoderoso. Ahí cuando se presenta Jehová ante Abraham, utiliza este término. Yo soy el Shaddai. Yo soy el Shaddai, el Todopoderoso, el Omnipotente. Lo mismo vamos a encontrar en Génesis capítulo 48, versículo 3. Cuando José habla, Génesis 48, 3, dice, y dijo José, el Dios omnipotente, el Shaddai, me apareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo. Esas fueron las palabras de José. Muy bien. ¿Qué significa esto para nosotros? ¿Qué significa el nombre El Shaddai para nosotros? Magali, ¿puedes leer? ¿Cómo estás trabajando? ¿O Daniel? ¿Wong? ¿Alguno de los dos puede leer? Pastor, ¿puedo hacerle una pregunta rapidito? Disculpe, es que me tengo que retirar porque tengo que mandar a los niños a la cama. Sí. Aquí donde dijo usted y dijo a José, ¿quién es el que está hablando? ¿Es José el que está hablando o es alguien que le está diciendo a José? Y dijo a José. Creo que están hablándole a José, ¿no? Sí. O sea, pero no sabe quién es el que le está hablando. No, espérate un ratito, te digo en este momento, ¿eh? Espérate un momentito. Aquí, este es Génesis 48. Te digo en este instante. Jacob, su padre. Ok. Muchísimas gracias. Muy bien. Bueno, ni Daniel ni Mari están disponibles. A ver quién más me falta pedir que lea. Puedo leer yo si gusta, pastor. Ya, léelo por favor. ¿Cuál? El texto es Jeremías 32, 17. Jeremías 32, 17. Ok. Dice, oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. Ni hay nada que sea difícil para ti. Ni hay nada que sea difícil para ti. Y Jeremías 32, 27, Carlitos, por favor. Ok. Jeremías 32, 27. 27 ya, dice. He aquí yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Correcto. Cuando mencionamos el nombre de Dios, el Shaddai, estamos diciendo que Dios es el Todopoderoso y que no hay nada difícil para Él. He aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Muy bien. El Shaddai. Sexto nombre. El Hakadosh. El Dios Santo. El Dios Santo. ¿Ah? Este nombre también tiene que ver mucho con nuestras vidas, ¿verdad? Vamos a leer Isaías 5:16. Gabriela, ¿ya leíste? Ya, ¿puedes leer, por favor? Isaías 5:16. Ok. Pero Jehová de los ejércitos será exaltado en juicio y el Dios Santo será santificado con justicia. Ahí el Dios Santo aparece el nombre El Hakadosh. Dios es santo. Y este término, este nombre de Dios,
tiene que ver con su naturaleza. La santidad es un atributo intrínseco a Dios. Dios no lo puede evitar, Dios no lo puede olvidar, no lo puede reprimir. Él es santo y no puede, por su propia naturaleza, soportar la maldad y el pecado. Es decir, la santidad es parte de Él, ¿me entienden? El día domingo estábamos hablando, riéndonos un poco con Mario en la iglesia, que él tiene dos países, ¿no?, arraigados: Argentina, que es su país fuerte; Italia también es su país. Entonces, algunos de sus amigos le preguntaron en Italia por quién iban cuando jugaba Italia contra Argentina, ¿no? Y claro, todos sus amigos eran italianos, y Mario nos contó de que cuando Argentina metía un gol, él no podía celebrar mucho, ¿no? Porque todos eran italianos, pero en el fondo de su corazón le salía pues su sangre argentina, ¿no? Lo mismo pasa, Dios es santo por naturaleza. Dios no lo puede evitar, Dios no lo puede olvidar, ¿me entienden? Y esto es importante porque hoy en día nos quieren hacer creer que como Dios es amor, entonces todas las porquerías que nacen en la inmoralidad de los hombres, Dios tiene que aceptarlo porque Él es amor. Entonces, porque Él es amor, Él tiene que aceptar el homosexualismo. Porque Él es amor, Él tiene que aceptar el lesbianismo. Porque Él es amor, Él tiene que aceptar a las cosas más distorsionadas de la naturaleza humana. Y no es posible porque Dios es santo. Dios es santo. Él, Hakadosh. Él, Hakadosh. Dios es santo. Y hay que entender esto, que este pensamiento que está corriendo por el mundo, de que como Dios es amor, le va a pasar por alto el pecado a la gente, esto es un engaño del diablo. Nosotros no podemos pensar que Dios va a pasar por alto la maldad de los hombres y va a igualar a todo el mundo al final. Que no importa cuán podrida sea tu mente, que Dios, como es amor, se tiene que tragar todo el pecado del mundo. No es así, porque no es que simplemente Dios no puede hacerlo. No puede, por su propia naturaleza. No puede hacerlo. ¿Entienden? Lo interesante en la Biblia es que la Biblia dice que nosotros hemos participado de esa naturaleza divina cuando nos entregamos al Señor. Cuando nos entregamos al Señor, la palabra dice en 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 3 al 4. 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 3 al 4. Dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Cuando una persona me dice, yo puedo recibir al Señor, ya, qué bacán, solamente puedo, si hago una oración y ya está, soy salvo y me voy al cielo. No. Cuando tú haces una oración de consagración al Señor, el Señor tiene que entrar en tu corazón para que puedas decir que te vas a ir al cielo, que tienes vida eterna. Cuando Dios entra en tu corazón, su naturaleza entra a formar parte de ti. ¿Entienden? Su naturaleza entra a formar parte de ti. Entonces la naturaleza de santidad de Dios se convierte en parte de tu naturaleza. La evidencia de que soy hijo de Dios es porque dentro de mí
hay una necesidad de santidad. Lo he dicho muchas veces y siempre lo repito. Si tú puedes pecar y no se te mueve un pelo de la conciencia, tú no eres hijo de Dios, tú eres hijo del diablo. Así de fácil. ¿Por qué? Porque si tú tienes la naturaleza divina, y la naturaleza divina es el Hakadosh, Dios Santo, significa que el pecado te produce alergia. El pecado te trae un sarpullido en el alma que te molesta, te incomoda, te irrita. Puede ser que en algún momento el diablo te haya engañado, hayas caído en pecado, está bien, pero tiene que haber dentro de ti esa incomodidad. ¿Por qué? Porque dentro de ti vive el Espíritu Santo de Dios. Bien, en el día de hoy hemos estudiado 6 de estos nombres. El Elohe Israel. Dios tiene un pueblo, su pueblo tiene un Dios. El Ayón, el Dios Altísimo, hasta que Nabucodonosor no reconoció que Dios era el Altísimo, no le devolvió la razón. El Olam, el Dios eterno, el Dios de antes de la creación del mundo. El Roy, el Dios que me ve, no me puedo ocultar de él en ninguna parte. El Shaddai, el todo suficiente, el Dios todopoderoso. ¿Habrá algo difícil para él? El Hakadosh, el Dios santo. Aunque estos 6 nombres son los más conocidos de parte de Dios, acerca de Dios, no son los únicos nombres compuestos con el nombre Elohim, ¿no? El nombre Elohim tiene más nombres de Dios compuestos que vamos a ver en vuelo de pájaro, rápidamente nomás. No le voy a dar tiempo para escribirlos porque es mucho y ya se nos pasó la hora. Pero acá tienen algunos. El Hanemán, el Dios que cumple promesas. El Hagadol, el gran Dios. El Hashamayim, el Dios de los cielos. El Sali, Dios es mi roca. El Simchat Gili, Dios la alegría de mi exaltación. El Hakabot, el Dios de gloria. El Deot, el Dios del conocimiento. El Emet, el Dios de la verdad. El Emuná, el Dios fiel que nunca falla. Aquí quiero hacer una diferencia. El número 7, el Dios fiel, se refiere al Dios que cumple sus promesas. El número 7, el Dios que cumple sus promesas. Y el número 15 es el Dios que nunca nos falla a nosotros, que siempre es fiel a nosotros, ¿no? Que podemos confiar plenamente. Número 16, el Yeshuati, el Dios de mi salvación. El Shaddai, el Dios de mi vida. El Echat, el Dios único. El Rachum, el Dios de compasión. El Chanun, el Dios lleno de gracia. El Cana, el Dios celoso. El Tzadik, el Dios justo. Esto
con esos textos. Se los voy a hacer llegar luego por el chat para todos los que están inscritos. Y ustedes en casa pueden repasarlo. Desde acá, desde el número 7 hasta acá, el número 22. ¿De acuerdo? Solamente hemos podido estudiar estos 6 nombres compuestos de Elohim. La próxima semana vamos a empezar a estudiar los nombres compuestos de Jehová. Nombres compuestos de Jehová. Jehová Jireh. Jehová Mekadesh. Jehová Nisi, etcétera, etcétera, etcétera. Bien. Espero que hayamos tenido un buen material acá para aprender, para estudiar. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? Con referencia a eso que dijo del pecado, una gran verdad, porque cuando uno comete una pequeña tontería, tanto en el cristianismo, no puede dormir de noche, te duele la cabeza, y tontería, no cosa grave. Así que ahí se ve cuando uno aceptó a Jesús en el corazón y hay que hacer la obediencia de él, porque no se puede estar tranquilo cuando uno peca. Correcto. El pecado molesta, te incomoda, mucho. te inquieta, ¿no? Y a veces las personas dicen, bueno, si conozco al Señor, yo ya puedo vivir como quiera. No, no es posible. Si conoces al Señor, tu alma anhela honrar a Dios. ¿No es cierto? Sí. Gracias por tu comentario, Mario. ¿Hay otro comentario más? ¿Alguna pregunta más? ¿No hay? ¿Todo está claro? Bueno, le damos la bienvenida a Nilda, primera vez que te conectas. Ya que Nilda es amiga nuestra desde los siglos por los siglos, antes de la creación del mundo. Años A. Cuando llegaste al grupo, ¿cuántos años tenías? 16, creo. 16 años. Ella vive en Hace una España. eternidad. Ella vive en España desde hace muchísimos años. Gran amiga nuestra, linda persona. Muchos besitos para todos y todas. Para todos. ¿Ya te llegó Siempre los tengo en mi corazoncito. ¿Ya te llegó tu sorpresa? Sí, eso quería avisarte. Te va a llegar algo y cometimos el error de no poner ninguna tarjeta, nada. Va en camino un regalito por Navidad. Pastor, yo tengo una pregunta. Hable El nombre usted. de Jehová, ¿cómo se nombra en lo que es el idioma de los turcos? O sea, en Turquía, lo que es así. Turco. En Turquía, Sí, no o sea, tengo idea. turco. En Turquía no tengo idea cómo se menciona. ¿Por qué? Sí. ¿Por qué los turcos? Porque, pues yo tengo mi amiga que ella es turca, pues ¿y cómo le explico el nombre de Jehová a ella? Nada, utiliza el nombre de Jehová nomás. En hebreo. No, porque no sabe, solo sabe turco, y el otro es que en verdad que en alemán es ¿En qué idioma habla? ¿En qué idioma habla? alemán. Jehová. Jehová, ¿verdad? ¿Cierto? Jehová, sí. Jehová. Sí. Ah, no es Jehová, es Jehová. Jehová. Jehová, algo así. Ye, Okay. La J se pronuncia como Ye en alemán. Sí, porque es que quise mencionárselo, y de igual forma, pues ni ya sea ni en Elohim, ni los Elohim, ni nada. No, me decía, no entiendo, no sé. Jehová. La H se pronuncia como Ja. Jehová. Ok. Gracias. Buenas noches a todos, que Dios les bendiga. Bien. Buenas noches. ¿Alguna otra preguntita más? ¿Algún comentario más? Entonces, la próxima semana empezamos con los nombres compuestos de Jehová. Y también cada uno de estos nombres tiene una implicancia para nuestras vidas. Así que la próxima vez que mencionen el nombre de Dios, acuérdense que cada uno de esos nombres significa algo para nosotros, que tiene una aplicación directa para nosotros.
Vamos a orar y vamos a terminar el estudio de hoy. Gracias, Señor, por el estudio de hoy. Gracias por tu palabra. Permítenos, Señor, estudiar, entender que tus nombres te describen para que podamos comprender con qué Dios estamos tratando. Con un Dios que tiene un pueblo, con un Dios que es eterno, con un Dios que es todopoderoso. Oh Padre, que entendamos que tú eres ese Dios, que tú eres un Dios santo y que por eso tu nombre, Señor, te describe y que nosotros como tu pueblo debemos honrar cada uno de tus nombres por medio de nuestra conducta, de nuestra actitud. Gracias, Señor, por el estudio de hoy. Te pedimos nos sigas bendiciendo en tu nombre. Amén y amén. Amén. Que Dios les guarde. Nos vemos la próxima semana. Y les voy a mandar el material ahora para que puedan repasarlo y estudiar los últimos, desde el número 7 hasta el número 22, ¿no? Sí, para imprimirlo también. Sí, te los mando en este momento. Que Dios les guarde. Nos vemos hasta la próxima semana. Muchísimas gracias. Bendiciones para todos. Bendiciones, gracias. Dios les bendiga. Gracias. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz.